Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañar al equipo del proyecto Hawaiian Spaniard y especialmente Ana, que hoy es su gran día. Porque Ana dice siempre que en el mundo hay karma, que existe, y que de una manera hasta gente como yo, que no tengo pariente ninguno en esta zona, estoy conectada. Y eso quiero contar porque es un poco homenaje al padre de Ana. Y en el año 1985 hice 2 viajes a Jarandilla. Y en la primavera con mi marido para comprar la finca, los parales de Mocoto, como se dice aquí, y en el otoño sola para comprar una segunda finca que se llama de los Portos, de Doña Cristina. Como yo sabía 4 palabras españolas, buenos días, gracias y adiós, me acompañaba mi cuñada que servía de intérprete. Después de firmar la escritura, el señor que nos acompañó durante los 2 viajes, que era un madrileño, pero jarandillano de origen, que habíamos encontrado su nombre en el periódico ABC en Toronto, en Canadá, periódico que nos regalaba la gente, los amigos españoles de la oficina de Tour España. Bueno, este señor tan amable me acompañó, me hacía traducciones que mi cuñada me contaba y no me enteraba de nada, salvo una cosa. Tomando café en el parador, contó que en el pueblo se decía que cuando su madre era pequeña, era la única niña de Jarandilla que había visto el mar. Meses después, en febrero, regresé para vivir en Jarandilla y como todo el mundo me fui a la tienda de Justo para comprar los colchones. Ahí me enteré que el señor tan amable de Madrid, que había ido yo hasta en su casa en el Castillo de Extremadura, se llamaba Don Florencio y era el hermano mayor de Justo. Pero no fui hasta 35 años después, cuando casi con el COVID empezó este proyecto tan fascinante de descendiente de Verato en Hawái, que me enteré que la niña que había visto el mar era la abuela Aurea de Ana. Y esta noche el libro cuenta su historia, y no digo más. Es un verdadero honor para mí presentarles hoy La niña de pelo rojo, una obra que ha evolucionado y cobrado vida gracias a la dedicación y al talento de su autora, Ana María Rodríguez. Recuerdo perfectamente el día en el que el 5 de marzo Ana me pidió que leyera su manuscrito. Para ella se trataba de un tesoro, un relato lleno de emociones y recuerdos que merecían ser compartidos. Desde la primera página fui cautivada por la historia que Ana había tejido. Sin embargo, también entendí que requería de algunos ajustes y una reescritura cuidadosa para que pudiera brillar en todo su esplendor. A lo largo de numerosas lecturas y encuentros compartidos, nos sumergimos en el proceso de pulir cada palabra, cada frase, para dar forma a una narrativa que no solo relata una historia, sino que también captura la esencia de su familia, la conexión y los momentos que a menudo se pierden en el tiempo. Esas horas de trabajo conjunto, llenas de risas y profundas reflexiones, han sido fundamentales en la creación de esta obra que tenemos el placer de presentarles. La niña de pelo rojo no es solo una novela, se erige como un legado familiar que Ana ha tenido el valor de rescatar del olvido. Cada personaje y cada escena están impregnados de amor y de la rica historia que lo rodea, invitándonos a sumergirnos en un universo lleno de emociones y significados profundos. Siento un gran orgullo por haber sido parte de este recorrido, un viaje que ha fortalecido nuestros lazos y ha permitido que una historia única vea la luz. Gracias, Ana, por confiar en mí para acompañarte en esta travesía.
y por brindarnos a todos la posibilidad de disfrutar de tu historia. Estoy segura de que la niña de pelo rojo tocará el corazón de muchos y dejará una huella imborrable en quienes la lean. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de este libro. Quería dar las gracias a Fermín, al Ayuntamiento de Jarandilla y en especial a Sonia por su complicidad y acercamiento. Gracias. A María, concejala de Cultura, y a Mari Carmen, la bolicha. Es que tengo que decir la bolicha. Luego me dice, es que tienes que decir que soy la bolicha. Concejala de Bienestar Social, por confiar en mí. Fernando Gómez, profe, no me olvido de ti. A Manolo Cañadas de Rocoso, el vino que tomaremos después ha sido donado por él. A Nicole y María Jesús, Miguel Navas, Miguelito, sois mis incondicionales. Y cómo no, a mi correctora María Cisneros. Como tú dices, ya somos familia. Ha sido maravilloso compartir este sueño contigo. Nunca lo olvidaré, María. También a mi Peña, a mí me da igual. Os quiero. Y por supuesto, a mi grupo Virgen de Sopetrán, que siempre nos acompaña en los momentos más bonitos de nuestra vida. Hasta mañana, abuela. Hasta mañana, Ana. Muchos años han transcurrido desde aquella noche, pero parece que ya es el momento de que esa niña, 47 años después, cumpla la promesa que hizo a su abuela y se acerque a sus recuerdos, dando vida a las palabras de Elia. Al despertarme, sumergida en la historia, mi mente navegaba por el inmenso océano del pasado. Mi imaginación volaba, e inmersa en ese mar de claros, sombras, aguas profundas, llenas de vida que me arrastraban como la corriente, a dar visibilidad a esos extremeños invisibles que salieron de su casa, de su pueblo, nuestra tierra, y se marcharon a miles de kilómetros para dar mejor vida a los suyos, sin olvidar nunca a su amada Extremadura. Jarandilla, villa caracterizada por sus callejas empedradas, con regato de agua en el medio, corriendo veloz entre rincones y chinarros, plazuelas con tejados entrelazados, dando frescura en verano y cobijo de la lluvia en invierno. Polvorios de chiquillos chapoteando en el agua sin miedo a mojarse. Viejas al fresco, con pañuelos en la cabeza, mandiles negros, sentadas en sillas de enea, tejidas a mano con los silleteros. Devanando lana, haciendo labores de lino, turciendo calcetines y separando los granos para la despensa del hogar. Partidas incansables de cartas, a la sombra de cualquier higuera o cualquier parral del corral. Largas tertulias entre los más entendidos de agricultura y ganadería, corriendo la bota de vino entre ellos y compartiendo tabaco de liar que guardaban en la petaquilla. El pasar de las horas con su propio ritmo y compás, ajeno al mundo exterior, esperando esa llegada de mejores tiempos. Os presento la niña de pelo rojo. Como sabéis, he tenido otra nieta y no se la he podido dedicar porque no había nacido. Entonces, a alguien no nacido no se puede dedicar un libro. Pero lo voy a leer. Dedico este libro con todo mi corazón a dos mujeres que iluminan mi vida. A mi abuela Uria, memoria viva de nuestra historia familiar, foro de sabiduría y amor. Y a mi querida nieta Noa, y también a Gala, que representa un futuro lleno de esperanza y posibilidades.
Sus risas y curiosidades serán un recordatorio constante de que la vida sigue floreciendo para todos. En primer lugar, enhorabuena por el libro que has escrito. Espero y deseo que sean muchos más, si ese es tu deseo, que se te cumpla y que sigas escribiendo muchos libros más. Agradecerte, Ana, dos o tres cositas. La primera, lo que te dije en la dedicatoria, que el libro lo iba a leer y habías conseguido lo que no ha conseguido nadie, ¿verdad? Lo prometo, y ahí está mi hija y mi mujer que lo saben. El único libro que he terminado ha sido de ella. He terminado esta tarde. Y os lo prometo que ha sido así. Ana lo ha conseguido y te lo he prometido deuda, te lo prometí y lo he hecho. Pero te agradezco también que me has retrotraído a la niñez. Cuando estaba leyendo el libro me acordaba de mis abuelos, de mi abuelo Fermín y de mi abuela Paca, porque es que lo que tú ponías en el libro me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí. Yo entraba a la casa de mis abuelos y veía la chimenea, veía a mi abuela con el moño, veía las vestimentas que tenía, y era clavado, os lo prometo. Y bueno, creo que cuando leáis el libro, lo que hayáis leído, os va a pasar igual, ¿no? Es exactamente lo que nos ha pasado a todos. Por eso, gracias por retraerme a la niñez, porque la verdad que no es fácil y tú lo has conseguido, Ana. Hay cosas también que ponen en el libro que ni lo dices también, Ana. Y voy a contar una anécdota que me ha pasado, ¿no? Antes, cuando nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, existía el trueque, como tú bien lo dices en el libro también. El trueque, pues eso me ha pasado a mí también. Eso me ha pasado con mi abuelo y mi abuela. ¿Sabes lo que nos hacían? Nos cortaban el pelo, como tú bien dices, y nos cortaban el pelo. Pues a nosotros nos lo cortaba a mi niña y al nieto, tiró el chatarrero. No sé si le conoceríais aquí, tiró el chatarrero, lo que soy de aquí le conoceríais, pues se compró una maquinilla y a nosotros nos cortaba, a todos los nietos nos cortaba el pelo entero. Mi abuela nos daba una friega de alcohol y a correr. Bueno, pues ¿sabes cómo le pagaba al tiró el chatarrero a mi abuelo? Con 3 botellas de vino. Pues eso es el trueque, ¿no? Aparte, también dice Ana que las mujeres antes vivían como vivían y se las trataba como se las trataba. Pero ¿sabes lo que es la sensación que me da? Y la pena que me da, que hay gente que todavía sigue pensando eso, que la mujer tiene que estar donde tiene que estar. No, la mujer tiene que estar donde quiera, porque se lo merece, porque lo vale y porque tiene un par de ovarios para hacerlo. Pero esas personas que migraron de Jarandilla no migraron a delinquir, no migraron, como hay algunos que dicen que los inmigrantes vienen a delinquir, no. Como te digo en el libro, Magna, cuando te he puesto el WhatsApp, agradeciéndote lo que me comentabas en el WhatsApp, te decía que no, que yo el inmigrante que viene a delinquir no le quiero, pero el inmigrante que viene a buscarse la vida sí, porque es que hay que escucharle como nosotros nos escucharon cuando nos fuimos aquí de Jarandilla también. Esos 45, 57, los que fueron, también nos gustó que los que el inmigrante que viene a delinquir, que se le truje, que se mete en la cárcel y si hay que devolverle, se le devuelve. Pero el que viene a trabajar y a ganarse su futuro, viviendo de la guerra, de los indios y todo lo que vienen buscando, que es la paz y la tranquilidad y poder formar una vida, pues hay que escucharle y hay que tratarle como se merece, como una persona más y nada menos. Ana, muchas gracias, que sigas escribiendo todos los libros que quieras y nada más, muchas gracias.